y vamos a dar comienzo a esta sesión en la que vamos a hablar de la importancia de la indicación farmacéutica en el autocuidado de la salud. Para eso nos acompañan dos ponentes estrellas, en el que está Vicente Basauli, es presidente de la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria, Familiar y Farmacia Clínica. Todos conocidos, los conocemos los farmacéuticos como CEFAC, la Sociedad Científica CEFAC, y nos acompaña Jaume Peu, que es el director general de la Asociación de Autocuidado de la Salud. Y nada, pues vamos a dar comienzo a que nos cuenten en qué situación nos encontramos y en qué situación está el autocuidado actualmente a nivel de la sociedad y qué papel juega la farmacia en este rol. Así que si nos podéis hacer una pequeña introducción, cómo estamos actualmente en el autocuidado, pues sí, ir comentándonos. Si queréis os aporto algunos datos que todos sabemos. Yo diría que el autocuidado después de la pandemia goza de un buen estado de salud. Estamos hablando en España de un mercado valorado a precio de venta público de unos 8.000 millones. Por tanto, mercado que es importante, mercado que incluye medicamentos sin receta, complementos alimenticios, productos de dermofarmacia, medicamentos homeopáticos, o sea, todo lo que es autocuidado, productos sanitarios, estaría incluido en esta cifra. Presenta crecimientos después de pandemia de casi el 7%, que son crecimientos que están muy por encima del crecimiento incluso del Producto Interior Bruto, aunque España últimamente tiene un crecimiento económico importante, el mercado está creciendo más. Esto es sencillamente también debido a que siempre decimos una cosa, que el mercado de autocuidado es un mercado emergente y después en España explicaré el porqué. Si miramos qué compone este mercado, tenemos casi una mitad, entre un 45 y un 50%, 46%, que lo componen los medicamentos sin receta. Después estarían los productos sanitarios más de consumo. Para distinguir productos sanitarios de consumo son los que no tienen reembolso. Esto, por ejemplo, lo distinguiríamos de la incontinencia, por ejemplo. Tenemos también los complementos alimenticios. Esto significaría alrededor de quiere decir que 1 de cada 2 euros que se venden en este mercado formaría parte de esta familia de productos. Después quedan los productos ya de nutrición y la cosmética o dermofarmacia, que a mí me gusta hablar de dermofarmacia, estaríamos hablando de alrededor de un 30%, con lo cual también es una cifra que es importante. Claro, a veces decimos, nos comparamos con Europa como estamos, ¿no? Vernos cuál es la comparación. Ya en la comparación salimos regu, en el sentido de que en medicamentos, por ejemplo, gasto medio europeo en productos de autocuidado año, estamos hablando de unos 200 euros. Y en España estamos en 164 euros año, per cápita. Esto lo que pasa es que, de alguna manera, lo que hace es que, ¿cuál es el segmento que hace que estemos por debajo de este promedio? Si nos comparamos con Alemania o nos comparamos incluso con Francia o Italia, que está en 237 euros per cápita y año, ¿qué es lo que nos disminuye mucho? Es la penetración que tenemos en medicamentos sin receta. Después podremos hablar de ello, por qué pasa esto, ¿no? Porque estamos en la mitad de Europa. Si cogiéramos el mercado del medicamento total, en España estamos hablando que la participación de los medicamentos sin receta son de un 7%, con lo cual en Europa el promedio es de un 12% según las cifras que plantea la ASGP. Por tanto, sí que vemos que en el resto de los segmentos estaríamos parecidos a penetraciones muy parecidas a las que tenemos en el resto de Europa, pero en medicamentos sin receta es donde realmente nos baja este promedio y veremos después que hay razones por ello. Dicho esto, lo podemos ver de otra manera, que tenemos aún un campo de crecimiento, en el caso de los medicamentos sin receta, pues bastante importante y por tanto yo siempre acabo diciendo esto, España es un país en autocuidado emergente, pero especialmente en el caso de los medicamentos sin receta, porque el resto de segmentos yo diría que tenemos un gasto per cápita bastante parecido, según las cifras que nos planteó IQVIA, a lo que tenemos en el resto de Europa. Por tanto, hay este camino que recorrer. Muy bien. Creo que el micro me está saliendo.
Bueno, pues teniendo un poco una situación general de la situación en la que nos encontramos en el autocuidado en España, luego te preguntaré un poco cómo estamos respecto, como nos has comentado, a nuestros compañeros en nuestro ámbito. Y le quería preguntar a Vicente qué papel supone el tener un servicio como la indicación farmacéutica en este campo de autocuidado y qué papel juega el farmacéutico en él. Bueno, yo creo que prácticamente todos los que estamos en la farmacia sabemos que uno de los grandes servicios que desarrollamos en la farmacia es la indicación farmacéutica, ¿no? Prácticamente creo que es uno de los servicios en el que se muestra más el valor añadido, puesto que normalmente las personas acuden a la farmacia tanto sanas como enfermas, esto es importante comentarlo, porque no solamente son las enfermas que vienen por un problema de salud, sino también las sanas. Y esto nos permite el hecho de poder también anticiparnos con prevención primaria a muchas posibles luego problemas de salud. Con lo cual es un servicio en el que nosotros podemos, de alguna manera, tanto prevenir como también tratar. Y dentro del tratamiento, como ha dicho Jaume, tenemos un arsenal terapéutico que, en nuestra opinión, todavía es limitado comparado con otros países de nuestro entorno, sobre todo en el tema, yo creo que sobre todo, digamos, de lo que es la autonomía del farmacéutico, de las competencias que tiene el farmacéutico. Nosotros estamos siempre mirando en otros países la posibilidad de poder, voy a decir la palabra indicar, que es la palabra correcta, indicar otros medicamentos que muy posiblemente estén en un estadio intermedio entre lo que es la publicidad y lo que es la prescripción. Y bueno, hay toda una serie de medicamentos que en otros países sí que se pueden de alguna manera dispensar e indicar, mientras que en España no. Entonces, bueno, terminando tu pregunta, efectivamente es un servicio en el que se está demostrando cómo el farmacéutico, y llevamos años ya, y tenemos muchos datos, de cómo el farmacéutico aporta valor a la ciudadanía, tanto enferma como sana, y cómo ese aporte de valor se traduce en mejoría de salud, ¿no? Que esto es, creo que, lo más importante de todo, ¿no? El conseguir, de alguna manera, y como efecto secundario, el que la población tenga también otro lugar en donde tenga un profesional sanitario a su alcance, en el que puede también descansar para todo lo que son síntomas leves, puede descansar, digamos, esos problemas de salud que tienen habitualmente y que sufren habitualmente, ¿no? Entonces la farmacia, yo creo que se posiciona, y el farmacéutico comunitario dentro de la farmacia, como un actor importante en todo lo que es el autocuidado, la automedicación responsable de todo lo que es los problemas de salud que tienen los ciudadanos, ¿no? Te iba a preguntar ya al hilo de lo que estás contando, ¿qué enfermedades, qué patologías crees que tienen más desarrollo en este tándem de autocuidado e indicación farmacéutica? Pues bueno, nosotros terminamos hace muy poquito, fue en septiembre del año pasado, terminamos un estudio que le llamamos IndicaPro, y que, bueno, básicamente era, el estudio global eran 6 años, pero en este último tramo era ver cómo se implantaba este servicio de indicación en las farmacias, ¿no? Entonces, bueno, los datos que me dices, el grupo de medicamentos, el que más demandado, el que más consultas tenía en la población era el dolor, era sobre todo el dolor articular. Es un grupo de medicamentos muy demandado, porque el dolor, pues evidentemente, es una de las causas principales de consulta dentro de la farmacia. Entonces, pues bueno, es un grupo que realmente también está, tenemos siempre ahí, como decía antes, un escalón intermedio, ¿no?, entre lo que son los medicamentos de prescripción, claramente, y lo que son los medicamentos que no están sujetos a prescripción médica. Y ahí, pues bueno, los cambios de estatus de uno a otro son muy importantes para que desde la farmacia pues podamos abordar mejor estas consultas que tenemos de dolor. Muy bien. Jaume, sí. Te quería preguntar cómo podríamos subir ese arsenal de la industria para cubrir estas patologías. A ver, primero tenemos que entender que el ciudadano cada vez conoce más sobre su salud. Yo creo que a veces lo estamos tratando como si fuera el ciudadano de los años 90 del siglo XX. El ciudadano hoy se informa, conoce, le tenemos que formar mucho más, ¿eh? Y ahí yo creo que la farmacia comunitaria tiene un rol importantísimo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el ciudadano cada vez más puede irse reconociendo síntomas en autocuidado, y el tema del primer diagnóstico, y ahora hablaré de ello. Por ejemplo, categorías como migraña,
disfunción eréctil, incluso el tratamiento del síndrome del colon irritable, son indicaciones que muchas veces requieren a veces de un primer diagnóstico, pero una vez el ciudadano se le ha diagnosticado por parte de un médico, tiene este diagnóstico, ya sabe cómo debe tratarse. Las personas que tienen migraña se reconocen perfectamente los síntomas de cuándo van a tener un ataque de migraña. Y no tiene sentido que estas indicaciones no las pueda hacer de una manera como autocuidado, en el sentido de no tener que pasar por la receta médica. Por tanto, yo creo que el primer punto clave es que nuestra legislación incluya la posibilidad de que cuando haya un primer diagnóstico, un producto, un segmento, una indicación pueda pasar a ser de autocuidado. Cuando digo de autocuidado, no nos confundamos. No digo que el ciudadano tenga que automedicarse. El autocuidado somos todos. Farmacia somos nosotros y otras profesiones sanitarias que intervienen. Después pondré algún buen ejemplo. Pero tenemos que ampliar las indicaciones que en otros países de Europa existen. O sea, disfunción eréctil leve o moderada existe en otros países de Europa, Gran Bretaña, Polonia, que también son grandes mercados de referencia a nivel europeo. Migraña, Alemania. Por tanto, la única manera que tenemos es que nuestro marco legislativo permita que sean sin receta. La sinusitis es otra. Las personas que tienen sinusitis recurrente se reconocen perfectamente los síntomas. Por tanto, tenemos un ciudadano más formado, tenemos los productos adecuados, tenemos la información de seguridad y eficacia de estos productos también disponible, tenemos profesiones sanitarias preparadas. Lo que necesitamos es que, claro, el marco legislativo nos permita a estas indicaciones. Ahora vamos a tener pronto, probablemente, vamos a cruzar los dedos, una revisión de la ley de garantías. Tenemos el paquete farmacéutico europeo. Creo que son oportunidades para entender que estas indicaciones tendrían que estar. Estas y otras donde el ciudadano se las puede reconocer y junto con los profesionales sanitarios poder acceder a estos productos de manera libre. Porque si no, al final, pongo el ejemplo de la disfunción eréctil. ¿Qué acaba pasando? Que se van a Internet a comprar pastillas azules de no sabemos dónde ni con qué niveles de seguridad, y como nuestro sistema de farmacovigilancia esto no lo detecta, tampoco sabemos qué pasa. Con lo cual yo creo que tenemos la oportunidad de ampliar estas indicaciones, de que el marco legislativo nos acompañe, y esto junto con las profesiones sanitarias, pero insisto mucho en la farmacia, que después insistiré, porque es donde acabamos todos, y el autocuidado, los productos de autocuidado, los medicamentos sin receta y el resto de productos de autocuidado son de la farmacia y se han pensado para la farmacia, al menos desde la óptica de ANEF. El 90% de nuestra actividad se centra en la farmacia. Algunos son de venta exclusiva, otros no. Pero hablando de medicamentos, lo tenemos claro. Después hay otros segmentos de autocuidado que también nos pueden ayudar. Los productos de autotest que hemos tenido después de la pandemia, ahora tenemos COVID, muy importantes, y que de esto podemos hablar, y que ANEF ha hecho una lucha para que los test de antígenos de COVID estuvieran sin receta y estén de venta exclusiva en la farmacia. Quiero decir que a mí me parece que tenemos muchos ámbitos para desarrollar, insistiendo que tenemos un ciudadano empoderado, unas profesiones sanitarias preparadas, pero un marco legislativo que nos acompañe, porque si no, volveremos a necesitar otros 20 años para hacer esto y generamos unas situaciones muy incómodas para el ciudadano y muy incómodas para las profesiones sanitarias. O sea que la industria nos da el arsenal que necesitamos para poder hacer acopio a ese tipo de demanda que genera la población, y realmente lo que hay que vincularlo es con una atención, una indicación farmacéutica correcta que sepa canalizárselo al paciente, y eso va a suponer también una mejora pues a nivel de descongestionar primaria, ¿no? Sí, además lo que estaba comentando Jaume es que realmente lo ha dicho, tenemos todo lo que tenemos y hay creo que lo más importante, todo eso que tenemos que nos va a mejorar, y lo que nos va a mejorar es la salud, y creo que tenemos una experiencia importante con lo que se ha hecho durante la pandemia con los test de autodiagnóstico para la COVID, y vamos, es decir, yo creo que es el ejemplo claro de que si hace una extrapolación entre lo que es la COVID y lo que es todo lo que son infecciones respiratorias agudas, le hace gripe, puede ser el virus respiratorio sincitial, varias más. O por ejemplo ahora, lo voy a decir, las infecciones de transmisión sexual que están desbordadas.
tenemos test de autodiagnóstico para esto. La farmacia es un sitio donde se pueden hacer cribados sistemáticos en coordinación con los centros de salud para permitir aflorar todos estos problemas. Hace muy poquito, la ministra de Sanidad estaba hablando de un plan que si las farmacias debían o no dispensar preservativos para mejorar ese problema de salud, ¿no? Todas las infecciones, digamos, de transmisión sexual y que estuviesen financiados. Bueno, una parte muy complementaria es, usted puede financiar eso, de acuerdo, pero para parar una enfermedad también hay que prevenirla, y prevenir es detectando casos nuevos, cribado. Y en la farmacia, cribados, es muy posible hacerlos. El ciudadano puede acceder perfectamente en un montón de sitios con una gran cobertura y se pueden hacer cribados, y esto es una manera de parar también todas esas infecciones de transmisión sexual que ahora tenemos disparadas, ¿no? Además de otras medidas como son las que se proponen. Pero quiero decir que es muy importante, y lo ha dicho muy bien Jaume, el que los productos sanitarios de autodiagnóstico estén también en la farmacia, y desde la farmacia podamos también, no solamente ya el poderlos dispensar, sino también, muy importante, el poder hacer aquí mismo lo que son los test de cribado. Esto es básico. Cuando uno quiere abordar un problema de salud, lo primero, tiene que detectar casos nuevos, porque esos casos, cuando se trata de enfermedades infecciosas, van a desembocar en más casos todavía. Luego, uno de los primeros, digamos, pasos que hay es detectar casos nuevos, y ahí los cribados tenemos, con los productos de autodiagnóstico, tenemos ya una legislación que sí que nos permite más o menos por lo menos, ¿no? Nos permite, desearíamos todos, yo creo que nosotros también, un poquito más, digamos, de laxitud, ¿no? Y un reconocimiento, como decía al principio, más de competencias del farmacéutico para poder hacer las cosas en la farmacia, pero yo creo que tenemos una línea ahí muy importante, ¿no? O sea, ¿consideráis que las competencias que tenemos son suficientes? ¿Hay que mejorarlas o se deberían ampliar? Hay que ampliarlas, sí o sí. Solamente nos tenemos que mirar en otros países, como decías. Sí, a ver, ahora estamos hablando de productos de autodiagnóstico. En principio, por defecto, tenían que ser considerados sin prescripción. Ahora tenemos que clarificar que sin prescripción significa que también lo podamos comunicar al público. Quiero decir que, a ver, al final las normas tienen que acompañar en todo esto. Sí. Y las normas tienen que ser, cuando hacemos normas tenemos que pensar que tenemos que hacer con lo que somos hoy, pero también lo que seremos dentro de 10 años, porque a nosotros nos cuesta cambiar las normas. El sistema legal español es muy lento en este sentido, es muy lento. Tenemos un Real Decreto de Publicidad de Medicamentos que lleva desde el año 94, que para entendernos no existía ni Internet ni las redes sociales, con lo cual, si tardamos tanto tiempo, tenemos que hacer normas que sean avanzadas, porque tú lo decías, el arsenal terapéutico está ahí. A nivel de Europa, los productos de autotest son de autocuidado, por defecto. Por tanto, ya lo dice la palabra, autotest, que no decimos autodiagnóstico, nosotros queremos huir a veces de este tema. El diagnóstico viene después. Pero yo me testo, miro mis resultados, tengo dudas, consulto a profesional sanitario. Tengo la farmacia comunitaria, tengo los médicos, tengo un arsenal sanitario ahí que puedo. Los productos están ahí, lanzamos más de 700 productos al mes. O sea, cuando se habla de innovación, a veces el sector de autocuidado nos tenemos que reivindicar. Nosotros lanzamos esto, pero las normas tienen que ser, ya no digo atrevidas, tienen que estar ajustadas a lo que es nuestra realidad hoy. Y no pasa nada. En su día se suprimió el control previo sanitario de la publicidad de medicamentos hace 10 años y no ha pasado nada, porque hemos hecho las cosas bien a nivel de las profesiones sanitarias que tienen la información del producto, bien porque también tenemos sistemas de autorregulación, como puede ser el sello ANEF, que también actúa para que esta publicidad, y porque las compañías quieren hacer las cosas bien. Y por tanto, yo creo que las normas tienen que ser, no digo atrevidas, sino que tengan en cuenta la realidad que tenemos hoy. ¿Y qué papel tiene el farmacéutico y la industria en la reducción de la asistencia en atención primaria, usando estos recursos que tenemos de autodiagnóstico que no necesitan ser prescritos por un médico y que estamos capacitados para tratar síntomas menores? Bueno, para que no digan es que tú hablas de lo que te interesa, no. Es que aquí, oye, nos podemos ver, por ejemplo, en otros países, en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra. Este invierno se ha puesto en marcha una iniciativa, Pharmacy First, la farmacia primero. Es decir, se ha conseguido pues, que a todos los ciudadanos
cuando tengan que consultar sobre con síntomas menores, vayan primero a la farmacia y luego en la farmacia se dispone de protocolos pactados con los médicos de familia para que de esa manera los casos que son ya más graves se deriven al médico, ¿no?, de familia. Y esto evidentemente descongestiona enormemente las consultas, ¿no? Y en España nosotros hemos hecho una propuesta, de hecho, tanto a lo que son las consejerías de sanidad como también a los colegios de farmacéuticos, en el sentido de que este año no, pero para el año que viene, ¿qué va a volver a pasar? Vamos a volver a tener los telediarios, los hospitales con las camillas en los pasillos, etcétera, etcétera, porque todos los años pasa. Todos los años hay, pues eso, los puntos que tenemos de patologías respiratorias agudas, que son las que normalmente, pues eso, son las gripes, los resfriados, y todo eso hace que se colapsen los centros de salud y luego colapsemos urgencias, cuando las farmacias no están colapsadas. Y las farmacias ahí, insisto, tenemos esa posibilidad. Pharmacy First, ¿por qué no en España? Se hace en otros países, hay países como Escocia que llevan casi 10 años y no pasa nada. Como decía Jaume, hay cosas que se están haciendo desde hace mucho tiempo y no pasa nada. O sea, creo que tenemos que ser menos paternalistas, ¿no?, desde el punto de vista del paciente, pero también la administración con los profesionales, creo. Y bueno, y darle un poquito de esa evidencia que tenemos en otros países, en Australia. O sea, es que hay muchos. Es decir, ¿no?, ¿qué pasa en España, no? Que a veces parece que no seamos europeos y que se quede en Europa, en los Pirineos, como antes, ¿no? Y resulta pues que en Portugal o en Francia, que son nuestros países limítrofes europeos, resulta que pueden vacunar y sin embargo aquí no, por ejemplo. Quiere decir, ¿qué pasa? Que los españoles, a pesar de estar dentro de Bolonia, tenemos menos competencias, estudiamos menos. ¿Qué pasa en España? Pues tenemos una discriminación de competencias enorme. Yo lo digo claramente en público. Y por eso digo que las competencias, sí o sí, es que el farmacéutico español yo creo que es tan bueno o mejor como cualquier otro farmacéutico europeo. Sin embargo, las competencias que tenemos, sobre todo en autocuidado, dejan mucho que desear. ¿Y consideráis que necesitamos más investigación, más...? Bueno, yo a raíz de esta pregunta quería decir que si tenemos que pensar que si los medicamentos sin receta mañana desaparecieran, eso impactaría en el sistema sanitario en más de 2.000 millones, según el estudio último que hizo la SGP, porque aumentaríamos las consultas en primaria, porque la gente aumentaríamos los productos reembolsados. A mí aún lo que me sorprende es que no estemos en el podium, ¿no?, de los sectores a considerar. Tiene un impacto importantísimo. Y estoy totalmente de acuerdo. Los productos de autocuidado están pensados para la farmacia comunitaria. Y esto, por tanto, este impacto económico más esta, digamos, dedicación de la farmacia primaria, de atención primaria, es muy importante. Porque si ahora tenemos un problema de asistencia en los centros de salud y todo lo que es médicos de asistencia primaria, si el sector desapareciera sería caótico. Por tanto, el sector de autocuidado tiene un rol importantísimo en la sostenibilidad del sistema. Lo voy a decir de otra manera. Si no existiera, la sostenibilidad del sistema sanitario como la entendemos hoy no existiría. Con lo cual, creo que le tenemos que dar el peso, la importancia y el apoyo que requiere esto. Lo que pasa es que a veces parece que la palabra prevención es como algo banal, ¿no? Y ya hemos visto que por no estar prevenidos lo que nos ha pasado. Por tanto, creo que es importante centrar esto. Más problema de concienciación que de recursos, porque recursos hay. Recursos hay, pero tiene que ser el sector para desarrollarse, lo hemos visto después, tiene que ser ayudado, en competencias de las profesiones sanitarias, tiene que ser ayudado en indicaciones, tiene que ser ayudado en cuerpos legislativos que ayuden a su desarrollo, porque si no, no podemos cumplir este rol. E insisto, cuando compramos un medicamento sin receta o un producto de autocuidado, estamos ayudando a la sostenibilidad del sistema y que las grandes patologías que ahora están tanto discutidas en términos de cómo las tenemos que financiar, puedan ser financiadas. Y esto creo que es el interés de todos. Todos queremos defender el sistema sanitario que tenemos en España de derecho universal, por tanto, y de acceso universal. Y esto para nosotros es muy importante. Y desde autocuidado tenemos esta responsabilidad, pero necesitamos que nos acompañen todos el cuerpo de normas y actividades que necesitamos para su desarrollo. Por tanto, yo creo que insisto, no habrá sistema sanitario como lo entendemos hoy si no hay un sector de autocuidado desarrollado, sano, participativo
por tanto, tanto de las profesiones sanitarias como por parte del ciudadano. No va a existir. Al hilo de lo que comentaba, en el estudio que comentaba anteriormente, que sé que duraba muchos años, los 3 primeros años nos dedicamos a analizar el impacto del servicio de indicación farmacéutica en salud, ¿vale? Impacto clínico. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente cuando una persona va por un síntoma leve a la farmacia, no está yendo a lo mejor al centro de salud o al centro de salud en horario de lo que se llama atención continuada, o no está yendo a urgencias. Si partimos de unos costes de atención de un médico de familia de unos 50 euros o de casi 100 en urgencias, para síntomas banales, al final, ¿qué nos dijo el estudio? Que evidentemente es coste efectivo para los síntomas leves el ir a la farmacia. Esto para el sistema es un alivio en muchísimo dinero. Ya no solo en los productos, que lo es, por supuesto, sino también en la parte clínica. Es decir, se ha visto claramente cómo, a ver, si conseguimos el Pharmacy First, es la misma filosofía, que los pacientes para síntomas menores y moderados vayan a la farmacia y dejar al médico los síntomas graves. ¿Por qué? Porque además el médico, digamos, aprovecha mejor ese tiempo que tiene, que es el que tiene, y todos sabemos cómo están las listas de espera. Ya no, bueno, cualquiera puede llamar y se lo cojan o no, el teléfono para pedir la cita, aunque sea con app, al final el médico, hay pocos médicos, bueno, en fin, no me voy a meter en los problemas, pero lo que está claro es que al final el paciente tiene un recurso sanitario muy cercano en el que puede, para síntomas leves y moderados, puede dirigirse. Y de ahí, si no, puede ser derivado al médico. ¿Por qué no? Que quizás cuando fuera al médico, el tener esa derivación de la farmacia, que es algo que podríamos hablar con las administraciones, el que tuviera ese valor para que fueran atendidos preferentemente esos pacientes por el médico y que el médico destinara ese tiempo de calidad a problemas de salud más graves, a síntomas más graves. Eso es lo que se vio en el estudio, que era mucho más coste efectivo hacer eso. Entonces, desde la farmacia lo que necesitamos es estar formados a través de sociedades científicas y a usar los recursos que nos ofrece la industria en un autocuidado, ya no en tratamiento, sino también en prevención. A ver, nosotros tenemos que ofrecer a las profesiones sanitarias producto, evidentemente, producto que tenemos que saber explicar bien. Nos tenemos que formar en ello. Ellos tienen un reto bestial porque tienen que formarse sobre 75.000 productos. Que esto, yo siempre digo que no es tarea fácil. Nosotros tenemos una responsabilidad en esto de formar y colaborar con las profesiones sanitarias. Nosotros tuvimos un proyecto precioso que hicimos, que CEFAC participó, en cómo tratar el tema del COVID persistente en síntomas menores. Sabemos que el COVID persistente es una situación que afecta a muchísimas personas. Algunas de ellas les afecta en su vida diaria, unos más graves y otros menos. Y al final la conclusión que llegamos con todas las profesiones sanitarias, estaban también médicos, enfermeros, tal, es decir, ¿quién lo tiene que detectar? Es igual, hay que detectarlo. Después, y una vez detectado, hay que saber acogerlo y tratarlo. Nosotros tenemos una responsabilidad como industria muy grande en ayudar a la formación. Por eso también a veces cuando se quiere poner límites a lo que es la visita médica o la visita a la farmacia, hay que pensarlo, porque uno dice, o quieren vender, bueno, quieren vender, pero en la venta hay una parte de información que damos de un producto, productos que son técnicamente impecables, que son avalados, que tienen clínica detrás, que tienen evidencia, que tienen un balance de seguridad y eficacia demostrado, y eso hay que explicarlo. Y ellos tienen la tarea brutal de tenerse que aprender estas 75.000 referencias, que es muchísimo, y nosotros tenemos que ayudarles. La farmacia comunitaria tiene un rol clave. Más de 2 millones de personas pasan diariamente por ahí. Y eso lo tenemos que aprovechar, porque es un tesoro que tiene la sanidad española, que además tuvieron un comportamiento también admirable durante la pandemia, ahí abiertos, y esto hay que ponerlo en valor y estamos muy orgullosos de nuestro modelo de farmacia. Yo creo que además, ya no solo lo que comentas de que tenemos que estar formados, por supuesto que tenemos que estar formados, por lo menos en el CEFAC lo tenemos muy claro, tenemos de hecho un programa de capacitación en síntomas en el servicio de indicación farmacéutica, pero ya no solo eso, es que también viene la parte
interprofesional. Es decir, es que luego tenemos que ser capaces de hablar con los médicos y de cómo organizar esa atención y esa derivación. Y esto es muy importante. Nosotros estaremos ahora, dentro de poco sacaremos una actualización de un manual sobre síntomas menores en el que precisamente está hecho en colaboración con las 3 sociedades médicas de primaria, que son, digamos, a quien más derivamos más frecuentemente cuando tenemos algún... Las derivaciones suelen oscilar entre el 10 y el 15%, básicamente. O sea, normalmente las farmacias, de lo que nos viene, un 10 o un 15% tenemos que decir, vaya al médico, porque esto que usted no está consultando no podemos nosotros tratarlo. Es algo que requiere que sea hoy un diagnóstico o que el médico realmente valore si realmente es importante o no. Pero quiero decir, el 90% restante o el 85% restante es un trabajo que de alguna manera está ayudando a eso, a que tenga ese ciudadano, tenga esa asistencia sanitaria primaria, pero primaria, la primera, porque muchas veces es más rápido acceder a la farmacia que al centro de salud. Entonces yo creo que además del reto que tenemos por la parte de la industria, esa innovación, que esos cambios de estatus que a veces vienen y que nos permiten tener más arsenal terapéutico para poder tratar los síntomas menores, luego tenemos la parte de hablar con el resto de profesionales sanitarios, incluido enfermería, que es un profesional que acaba de entrar nuevo y que hasta ahora, pues en principio no indicaba. Y ahora, sin embargo, pues bueno, la legislación se lo permite, ¿no? Con lo cual es otro actor nuevo que entra dentro de lo que es el autocuidado. Sí, sí. O sea, que siendo un poco autocríticos, ¿podéis concretar un poco tenemos arsenal, tenemos conocimientos? ¿Qué creéis que debemos hacer para que realmente se lleve en práctica en el día a día? ¿Cómo podemos ponerlo a Lo que funcionar? hemos dicho, ¿no? Necesitamos normas que estén de acuerdo, porque yo puedo tener un tren de alta velocidad en una vía estrecha que no lo permite. El tren de alta velocidad lo tenemos, ahora tenemos que tener infraestructuras. Las infraestructuras son las leyes que nos ayuden a que podamos desarrollar esto de manera adecuada. Necesitamos de que las profesiones sanitarias pongan en máximo valor lo que es el autocuidado y lo que significa para ellos en este proceso de diálogo, porque al final en el centro quien tenemos es el ciudadano. En autocuidado es el ciudadano que puede ser sano, que necesita tratamiento, o puede ser un paciente que necesita un tratamiento crónico. Por tanto, la información que vayamos a generar tiene que ser una información, porque los productos de autocuidado son complejos. Ahora hablamos de medicamentos y todos lo tenemos muy claro, pero en complementos alimenticios se está innovando muchísimo. Productos sanitarios ahora les aplica una norma que es totalmente diferente y que por tanto están siendo reclasificados y que también vienen con una certificación por organismos notificados europeos y que tienen una tecnología que hay que explicar. La dermofarmacia cada vez más es algo más de tratamiento más específico y más personalizado, con lo cual toda esta complejidad, aparte de que tengamos las normas, tenemos que ser capaces de que se entienda, de que se pueda transmitir y lo que decía Vicente, que todo pueda ser compartido con todas las profesiones sanitarias, no en términos de competencia, sino en términos de colaboración. Y ahí tenemos que ayudar. E insisto, creo que tuvimos este ejemplo tan bonito de COVID persistente que creo que es aplicable en otros muchos ámbitos. Pero necesitamos que nos acompañen normas, que nos acompañe, que la sociedad ponga en valor lo que significa el autocuidado, porque, insisto, sin autocuidado no hay paraíso. ¿Y desde Sí. una sociedad científica como Sí. es la nuestra? Yo diferenciaría muy claramente en ese paraguas legal que necesitamos, por un lado lo que es el tema competencial, desde el punto de vista de lo que es la competencia, no de competencia entre empresas, sino de competencias de conocimientos, actitudes y valores que puede tener un profesional, separar eso de lo que es la otra parte, que es la parte en sí de registro y de cambios de estatus, ¿vale? Separaría. Creo que son cosas diferentes y yo creo que, por un lado, entramos en la parte legislativa, digamos, del Estado, del Ministerio de Sanidad, que regula de alguna manera, pues que es competencia del Estado, los medicamentos, y lo regula así, y de ahí iríamos a toda la parte de competencias y de legislación sobre el registro de los nuevos medicamentos de autocuidado, el reglamento al que hacía referencia sobre productos sanitarios que nos modifica el Real Decreto de Productos Sanitarios aquí en España, que está, bueno, no sabemos cuándo saldrá, pero vamos, que está en vías.
Y luego la otra parte, que esto es Ministerio de Sanidad, pero luego tenemos 17 mini ministerios de Sanidad, aunque no regulan medicamentos, pero regulan algo muy importante, que es la prestación. Entonces, la prestación al final se hace a través de las comunidades autónomas, de las consejerías de salud, de los centros de salud, de los hospitales, y ahí hace falta algo más. Hace falta lo que ha comentado Jaume, esa colaboración. Esa colaboración no la dice el Ministerio, esa colaboración tiene que estar en las comunidades autónomas, en cómo el centro de salud se habla con la farmacia y se habla con los hospitales. Y todo eso depende de las consejerías, no depende del Ministerio. Entonces yo creo que son dos lados. La parte estatal, con sus competencias, tanto en registro como en competencias profesionales, y la parte de comunidades autónomas, en que tenemos que articular todo un mecanismo de intercolaboración profesional para que sea posible. O sea, y las dos son necesarias para poder llegar, es así. Un poco así para ir dando pinceladas claves de toda esta conversación que estamos teniendo. Para mí, lo que he percibido de vuestras reflexiones es que al final los productos de autocuidado son también medicamentos que no necesitan prescripción, pero que también tienen unos efectos secundarios en muchos casos que necesitan de una indicación adecuada por parte del farmacéutico. Entonces, necesitamos formación y necesitamos que el canal farmacia dé esas alternativas que nos ofrece en la industria y que hay arsenal suficiente, ¿no? Y luego, a nivel europeo y de nuestros compatriotas y nuestros vecinos, adaptarnos y absorber esas cosas que ya hacen ellos bien, ¿no? Y luego, la sociedad científica y la industria, está claro que tienen que ir de la mano, que hacemos un tándem perfecto y que lo que tenemos que hacer es eso, reclamar que se lleve a cabo en nuestro día a día. Y luego que creo que somos claves, el farmacéutico es clave en el tratamiento de síntomas menores con los recursos que ofrece la industria, que hay que formarse y saber canalizarlos, y sobre todo que no debemos olvidar que ahora está un poco que se está dejando de usar, es nuestra pantallita después de la publicidad de cada medicamento, de consulte a su farmacéutico o que vaya a su farmacia. Explícame esa parte de esa pantalla que siempre aparecía, consulta a su farmacéutico, y ahora no la vemos. Bueno, la pantalla azul aparece, creo que toca modernizarla. Por aquello del género, ¿no? Por aquello del género y algunos iconos que volvemos a lo mismo. La pantalla azul fue producida hace muchísimos años. Por tanto, toca modernizarla. Y en este momento estamos discutiendo en qué manera podemos modernizar. El tema del género evidentemente está ahí. El tema del género se puede tratar farmacéutico-farmacéutica, se puede tratar consulta a tu farmacia, que siempre hay un profesional sanitario detrás. Estamos ahí un poco discutiendo una fórmula que sea, digamos, consensuada entre la autoridad, colectivo de farmacia, que es el que tiene la máxima responsabilidad de la pantalla azul, y la industria, ¿no? Para que responda a las necesidades que tenemos hoy. Y por tanto, yo creo que la pantalla azul se ha transformado en un activo y lo demuestra cuando decimos lea prospecto, lea las instrucciones de uso, lo que estamos dando es pie a que el ciudadano lea y por tanto entienda que siempre decimos que el balance de un medicamento sin receta es un balance bueno de eficacia y seguridad, porque si no podría ser sin receta, ¿no? Y después no olvidar, insisto, cuando hablamos de autocuidado, no solo centrarnos en el medicamento sin receta, sino que hay otros muchos productos de autocuidado que forman parte de este arsenal, decía, complementos alimenticios, productos sanitarios, productos de autotest, dermofarmacia, productos de cuidado personal, que nos ayudan a acabar de ser productos que nos ayuden a la prevención y conseguir que este ciudadano tarde el máximo tiempo en ser paciente y por tanto consuma pocos o menos recursos del sistema general. Pero lo de la pantalla azul lo dejo ahí, está en proceso de los productos de autocuidado tienen discusión. Que ir con la galería de consulte a su profesional sanitario o consulte a su farmacéutico o a su farmacia, acuda a su farmacia. Al profesional sanitario. La pantalla azul hoy figura de esta manera, ¿no? Que es la farmacia, porque al final es donde se encuentra mayoritariamente, donde el medicamento sin receta está 100%, está en la farmacia. Por tanto, el último acto de consulta
se hace en la farmacia en caso de duda, porque no olvidemos que los productos de autocuidado, medicamentos sin receta, están pensados también para que puedan ser utilizados con la lectura del prospecto y con la formación que tiene el ciudadano. Y lo que le decimos al ciudadano es, una vez leído esto, en caso de duda, consulta a tu farmacia porque es donde acabará el acto, donde va a acabar el acto de adquisición de este medicamento sin receta. Por tanto, parece como muy lógico, insistiendo en que esto no excluya que pueda consultar a otras profesiones sanitarias. Por ejemplo, nosotros ahora estamos impulsando que los productos de autocuidado todos estén en una base de datos en los sistemas de prescripción electrónica públicos y privados. Sí. Eso es importantísimo y cuesta entender. Y es decir, hay médicos, la clase médica a veces dice, ¿por qué tengo que tener estos productos? Porque forman parte del plan terapéutico único y por tanto ahí necesitamos también ayuda. Ahora, en el tema de la pantalla azul nosotros continuamos pensando que el acto final se hace en la farmacia. El acto final de adquisición de producto, por tanto, si el ciudadano tiene dudas, a quien va a consultar finalmente es la farmacia. Pero insisto, esto no excluye que no se pueda consultar al médico o que no se pueda consultar al enfermero que ya está indicado o enfermera para esta indicación. Nosotros en este estudio que he comentado antes, prácticamente me puedo ir algo porque igual no me acuerdo perfecto, pero yo te diría que entre el 20 y el 30% de los pacientes que acudían a la farmacia a pedir un medicamento de autocuidado tenían que ser dirigidos a otro medicamento porque lo que ellos pensaban que era lo que necesitaban no era lo que necesitaban realmente. Con lo cual, es verdad eso que estás diciendo. O sea, hace falta al final la intervención del farmacéutico, es muy importante porque en muchos casos el paciente tiene muchos inputs. El paciente normalmente, pues a veces la televisión, otras personas le transmiten, pues tómate esto, tómate aquello, pero bueno, esto al final hay que verlo en su propia persona y con su estado de salud, y esto el farmacéutico, yo creo que lo que llaman el consejo farmacéutico, ¿no? Es básico para este valor añadido a los medicamentos en el autocuidado. O sea, que la indicación farmacéutica es clave, que vayan sí. de la mano con todas las dispensaciones de productos de autocuidado. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias por ponernos ti. al día de cómo estamos actualmente.